Es para mí un privilegio en esta mañana poder presentar al doctor Ernesto Galdames. Él es el fundador de la Iglesia Kingdom Church en El Salvador. Bendiciones, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a la distancia. A su amada esposa Leslie Galdames también les bendecimos, a toda la congregación, nuestros hermanos allá en El Salvador. Estamos felices de poder conocerle y así poder nosotros en este día recibir palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Amén, muchas gracias, buenos días, bendiciones, qué gusto poder saludarles desde acá, desde la tierra de San Salvador, El Salvador. Justo hoy acabamos de amanecer con un día lluvioso, así que tenemos un día cargado de lluvia, atípico, pero bueno, es un día diferente porque hoy estamos delante de la presencia del Señor y dice la Biblia que cada día se renuevan sus misericordias. Así que en esta mañana estamos, después de haber tenido ese tiempo de oración, ese tiempo de clamor, hoy venimos con la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarle entonces que podamos orar y dedicar este tiempo al Señor para que sea Él tomando el control de principio a fin. Él conoce la necesidad que usted está pasando. Él conoce la circunstancia por la que usted se encuentra. Pero también Él es un Dios de milagros, un Dios de sanidad, un Dios de respuesta. Así que vamos a clamar y vamos a entrar hoy a su presencia para que sea Él tomando el control de principio a fin. Padre y buen Dios, damos hoy las gracias. Señor, gracias por su amor, gracias por su fidelidad, por el cuidado y la bendición, Dios, que muy bien, perdón. Creo que tuvimos un pequeño percance acá. Ok, ahora sí. Así que saludos y bendiciones. Entonces, mis amados, vamos a partir de este momento a desarrollar este tiempo. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, la cual encontramos en el libro de Salmos, capítulo 100, verso 4. Salmos, capítulo 100, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera y nos dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y me llama tremendamente la atención este pasaje porque dice: entrad por sus puertas. Y como muchas veces nos quedamos a la entrada de los atrios de Dios, estando aún en la casa de Dios. Somos parecidos al hermano del hijo pródigo, que estaba en la casa de su padre, pero nunca pudo disfrutar a plenitud de los beneficios de ser un hijo, precisamente porque estaba viendo la vida de su hermano, estaba enfocado en el otro, estaba viendo hacia afuera. Y es lo que muchas veces nos está pasando a nosotros, que estamos adentro de la iglesia, pero estamos viendo, estamos poniendo atención no en el Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que ponga su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Por lo tanto, esta es una invitación para que podamos entrar, para que ya no nos quedemos a la ribera del mar, sino que podamos entrar a las profundidades del Señor para poder andar con Él, aun cuando vengan las tormentas. Pero si Jesús está ahí, nuestra barca no se va a hundir. Entonces la invitación es para que podamos entrar, para que podamos ya no solamente ser espectadores, sino también poder ser parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, poder convertirnos ya no en espectadores de lo que Dios está haciendo, sino en parte de la historia en donde Dios quiere usarte como un instrumento. El problema es que a veces tenemos una actitud de autoconmiseración. Muchas veces los problemas o aún el mismo desierto no nos permite ver con claridad lo que Dios quiere ver contigo, precisamente porque Él es el Dios de promesas, Él es tu Padre y Él ha reservado, dice la Biblia, grandísimas y preciosas promesas.
Pero nada de eso está sucediendo en nosotros, porque no estamos entrando, porque no estamos accionando, porque nada está sucediendo en nosotros. Cosas que deberían de estar sucediendo no están pasando, y cosas que no deberían de estar pasando están sucediendo. Por lo tanto, hay un desfase en el cumplimiento de las promesas de Dios, y a veces pensamos, Dios me falló. No es que Dios te falló, es que simplemente no estás activando las bendiciones del Señor. ¿Cómo activamos esas bendiciones? Con la obediencia. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, va a ser añadido. Esa añadidura no está llegando porque no estamos buscando su reino, porque no estamos entrando al trono de la gracia, en donde dice la palabra que debemos de correr con confianza, que debemos de correr al trono de la gracia de Dios, en donde encontraremos oportuno socorro. Por lo tanto, cuando usted entra a la presencia del Señor, tiene que hacerlo con acciones de gracias. Venimos al Señor y muchas veces lo que traemos es un listado de peticiones, como que si fuera el listado del supermercado, que hasta lo numeramos y traemos 20, 30, 40 ítems. Señor, dame, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Y nos agarra el complejo de la oveja, ¿no? El me, y terminamos en todo con el me, precisamente porque estamos enfocando la oración en nosotros. Yo quiero decirle, mis amados, la oración no se trata de nosotros, la oración se trata del Señor. Y venimos al Señor no con una alabanza, sino con una quejabanza. Venimos a Dios hablándole de nuestros problemas. Óigame bien, venimos a Dios hablándole del tamaño del gigante, de lo atemorizado que nos tiene el gigante. Venimos a presentarle quejabanza. Y entonces hemos desconfigurado, hemos desvalorizado el poder y la autoridad que Dios le da a la oración, en donde hemos utilizado la oración como un mecanismo de catarsis. Hemos utilizado la oración como un mecanismo de desahogo, pero escúcheme bien, la oración es que nos da acceso al trono de la gracia. Por lo tanto, Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Es decir, tenemos que venir a Él con un corazón agradecido. Pero la cuestión de un corazón agradecido es más que simplemente decir, Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la familia. Es una actitud, es una acción. Porque muchas veces nos quejamos, escúcheme bien, por todo lo que no tenemos, pero no le damos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Cuando tú estás agradecido con lo que ya tienes, entonces no es solamente lo que dices, es una acción, es como tú vives, vives agradecido, vives contento, vives feliz. El gozo del Señor se puede manifestar en ti, pero hemos perdido el gozo por las tormentas, por el desierto, por las circunstancias. Hemos perdido de vista la perspectiva que Dios quiere en medio de las circunstancias, porque hemos dejado de ver a Dios. Hemos entronizado nuestra necesidad, incluso muchas veces nuestro ego, nuestro yo, en la oración. Tenemos que sacar el yo de la oración y poner en el trono de la gracia al Dios Todopoderoso. Es quien se va a manifestar y a glorificar. Y entonces queremos venir delante de Dios como hijos, no siendo hijos. Porque el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, nos dice que solamente aquellos que viven en el Espíritu son llamados hijos de Dios. Hoy en día, solamente por ir a una iglesia, nos decimos, soy cristiano, porque tenemos una Biblia, porque nos congregamos, porque quizás usted está diezmando, pertenece a una iglesia, a una congregación, pero ser hijo de Dios es más que eso. Es que el Espíritu Santo pueda dar testimonio de usted ante el Padre acerca de su espíritu, acerca de cómo usted está caminando, acerca de esa vida de reino que está fluyendo de usted. Porque dice que aquel que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero lo único que está corriendo de nosotros muchas veces es queja. Lo único que está corriendo es tristeza. Y venimos delante del Señor y somos queja tras queja tras queja, tal y como estaba el pueblo de Israel en el desierto con Moisés, diciéndole, ¿acaso no había suficiente tierra allá en Egipto para que nos enterraras allá, sino que nos traes al desierto para morir? Viendo lo que el Señor les había mostrado. Entonces, Corintios habla acerca del espíritu de estupor, en donde dice la Biblia que debido a la dureza del corazón de los hijos, entonces Dios desató el espíritu de estupor sobre ellos. Es decir, les dio ojos para no ver, oídos para no oír.
se encontraban adormecidos, porque eso es lo que hace el espíritu de estupor. Y eso es lo que le está pasando ya a la iglesia. Eso es lo que le está pasando a muchos hijos de Dios. Están viendo el problema, están viendo la crisis, están viendo las dificultades en su familia, en sus circunstancias, en su economía, pero no entienden. No entienden que Dios dice que debemos de buscar primero su reino. No es teniendo 2 trabajos, no es teniendo 3 trabajos como tú vas a salir adelante. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Nos enfocamos en la añadidura, pero no en el reino, porque al reino se accesa a través de uno de los atributos de Dios que se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios traducida para nosotros se llama obediencia. Por lo tanto, si no estamos caminando en obediencia, nada se va a manifestar. Porque Dios, si bien es cierto, es omnisciente, son atributos de Dios. Dios es también omnipresente, quiere decir que Él está en todo lugar. Pero escúcheme bien, el hecho de que el Señor esté en todo lugar no significa de que Él se manifieste en todo lugar. Entonces usted puede decir, la presencia del Señor está en mí. Probablemente, pero no se está manifestando. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, porque no hay un apego al mandato de Dios, porque queremos vivir la vida a nuestra manera, porque estamos caminando en dirección de nuestros propios deseos. Pero ser un hijo de Dios significa tener que morir a nosotros mismos. Y es lo que todavía el pueblo de Dios no hemos entendido. Porque Jesús dijo claramente que si queríamos ser sus discípulos, íbamos a tener que hacer 2 cosas. Entonces, teníamos que manifestar los frutos del Espíritu, porque dijo, así van a conocer que sois verdaderamente mis discípulos. Pero la segunda cosa que Jesús dijo fue, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero escúcheme bien, Jesús dijo, negarse a sí mismo. Entrad por sus puertas, leíamos Salmo 100, verso 4, con acciones de gracias. Significa tener un corazón agradecido. Significa haber entendido que todo lo que tienes y todo lo que eres es por la gracia y misericordia del Señor. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, cada una de las cosas que están sucediendo a tu alrededor, tú entiendes y disiernes en tu espíritu que es Dios. Es Dios dándote la gracia en esa compañía. Es Dios dándote la gracia en esos negocios. Es Dios dándote la gracia en tu familia. Porque únicamente cuando estamos en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo puede hacer la obra. Es cuando Él se está manifestando, ya no obras de carne, sino una obra del Espíritu, en donde hay una verdadera transformación. Pero entonces no es suficiente, escúcheme bien, mire lo que dice Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces aquí las buenas intenciones se quedan cortas, mis amados. Es que mire, yo tuve la intención de diezmar, es que mire, yo tuve la intención de ir a la iglesia. Hay muchas cosas que se quedan en buenas intenciones, pero mientras no lleves la gratitud a la acción, entonces nada va a suceder. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto también aplica para la gratitud. ¿Sabe por qué? Porque también el Señor le dice a usted, si me eres agradecido en lo poco, eso es lo que te prepara para lo mucho. Es bien fácil, mis amados, saber cuántas semillas, escúcheme bien, cuántas semillas hay en una manzana, pero es imposible saber cuántas manzanas hay en una pequeña semilla. Por lo tanto, el poder de lo pequeño, de esas acciones que van a transformar tu interior, de entender el mensaje de Jesús cuando dijo, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, entonces tienen que aprender a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a seguirme. Pero es lo que no se está viendo hoy. Hoy no se está negando a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno se está anteponiendo. Porque el orgullo es demasiado grande muchas veces como para permitirnos ver la gloria de Dios. Y estaba compartiendo con la iglesia hace un par de semanas cómo un día en oración el Espíritu Santo se manifiesta en la madrugada en el lugar de habitación que hemos preparado en casa para Él. Y es justamente donde Él viene y comienza a hablar conmigo. Y ese día, entre otras cosas que el Señor estaba tratando conmigo, Él me dijo, entrégame el templo.
renuncia al templo. Y entonces es algo que el Señor me ha estado pidiendo, porque en los últimos meses pasamos una crisis tremenda en la iglesia y hemos estado orando por el terreno, hemos estado orando por el edificio y por muchas cosas. Y el Señor me decía, te estás afanando demasiado por ese proyecto, pero estás descuidando mi presencia. Así que yo quiero que esta mañana tú renuncies al templo, porque muchos hijos, me decían, están más enfocados, más afanados en edificar templos que en edificar corazones, me decía. Por lo tanto, yo quiero que tú me rindas eso. Óigame, para un pastor entregar eso, rendir eso y decir, Señor, ya no quiero más, Señor, te lo entrego, porque hoy lo que vamos a edificar ya no es un edificio, lo que hoy vamos a edificar es corazones y vamos a trabajar en función de esos corazones, porque el Señor me hacía entender más tarde, esos corazones son los que van a edificar un edificio. Pero yo no vengo por un edificio, yo vengo por mi iglesia, dice, por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y es lo que todavía no hemos entendido, porque me decía el Señor, porque muchos de mis hijos están edificando templos en donde yo no estoy, porque el tamaño del templo muchas veces es el tamaño del ego de ellos. Y entonces, y eso no me agrada, yo no estoy ahí, yo no me manifiesto ahí. ¿Sabe? Eso fue tan confrontativo para mí, porque entonces el Señor comienza a examinar lo más profundo de mi corazón y a decirme, tu motivación no tiene que ser un edificio, tu motivación tiene que ser servirme. Y como muchas veces nos desenfocamos de la prioridad de vida. Por lo tanto, el Señor nos está recordando acá y nos dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Es una acción, es cuando tú llevas la retórica del mensaje, de la palabra, por muy bonito que hables, es cuando pones en acción y es cuando entonces eres capaz de renunciar a ti mismo. Es una de las cosas que más cuesta, porque entonces Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pero escúcheme bien, lo que el Señor está diciendo es, tome su cruz. No está diciendo tome su almohada y sígueme, porque pensamos hoy en día que seguir al Señor tiene que ver con comodidad. Hoy buscamos, escúcheme bien, hoy buscamos una iglesia de acuerdo al parqueo. Si hay parqueo techado, entonces ahí yo voy. Si hay butacas, si hay aire acondicionado, si esas condiciones no están, entonces eso es un templo que se sale de mis condiciones. Es decir, ya no vamos por la palabra, ya no vamos por el Señor, sino que vamos por comodidad. Hoy en día el clima es un obstáculo para que nos congreguemos. Hoy en día el trabajo es un obstáculo para que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque ahora estamos lidiando con 2 trabajos, 3 trabajos. Escúcheme bien, puede tener 5, 10 trabajos si usted quiere. Pero si el favor de Dios no está sobre usted, entonces la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edificaren. Por lo tanto, necesitamos buscar primero al Señor y aprender a negarnos a nosotros mismos. Hay cosas que nos impiden venir al Señor, mis amados. Dice la Biblia, el joven rico era un hombre que había cumplido la ley. Esto no es cuestión de ser fariseos en la iglesia y decir, yo estoy cumpliendo la ley, yo me estoy congregando, yo estoy diezmando, yo estoy haciendo lo que a mí me compete. El joven rico también lo hacía y se lo dijo a Jesús. Y escúcheme bien, diciéndoselo a Jesús en la palabra no nos indica que Jesús lo haya confrontado o lo haya rechazado. De ninguna manera. Quiere decir que el joven rico estaba diciendo la verdad. Nosotros hoy en día, muchos de nosotros no podríamos decirle a Dios directamente, he cumplido la ley al pie de la letra. No, sino que este hombre tuvo la autoridad de decírselo al mismo Jesús. Y Jesús no lo confrontó ni lo negó porque era cierto, porque estaba viviendo la ley al pie de la letra. Pero ese es el problema, que nos enfocamos en la ley, pero nos olvidamos del interior, de agradar, de vivir una vida del espíritu, porque hemos vivido una vida de apariencia, en donde cosas nos detienen y nos impiden seguir a Jesús. Dice entonces que Jesús, conociendo la situación, la condición del joven rico, le dijo entonces, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces dice que a partir de ese momento el joven rico se fue triste. Yo no veo a Jesús diciéndole, oye hijo, te invito a desayunar el día de mañana, reunámonos, platiquemos, mira,
tienes que quedarte. Quiero convencerte, hijo, mira, tú eres un gran miembro en esta congregación, tú eres de gran ayuda, tú eres un soporte tremendo para la obra de el Padre. No, no vemos a Jesús así detrás de él. Simplemente lo dejó ir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no era prioridad. Porque muchos lo que están buscando es el reconocimiento del hombre. Muchos lo que están buscando es el reconocimiento de los demás. Es que los demás lo miren, pero Dios ahí no se puede manifestar, porque Dios necesita corazones contritos y humillados. El quebrantamiento tiene que venir hacia ti precisamente porque entre menos te vean a ti, más se va a glorificar el Señor en ti. Es cuando el Señor me habla y me dice que debemos de ser uno con Él, como lo somos en el matrimonio, uno solo, precisamente para que se cumpla la palabra en nosotros, la cual dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, el Señor nos pide que busquemos, que accesemos al lugar secreto. Amados, la oración no es un recurso más de ninguna manera. La oración no es una opción más que Dios nos da. La oración es vida, porque a través de la oración es donde somos transformados por el poder de Dios. Es donde el Señor se manifiesta, es donde el Señor se glorifica, es donde el Señor comienza a crecer y nosotros comenzamos a menguar. Estoy hablando de una vida del Espíritu. Estoy hablando de poder rendirnos delante del Señor y entender que se trata de Él y que la oración es poder. La oración te cambia, la oración te transforma. ¿Por qué cree usted que Jesús, siendo Dios, escúcheme bien, accesaba constantemente a la oración? Los discípulos, dice la palabra, que no podían velar ni una hora. Y habían cosas que ellos estaban perdiendo, pero que Jesús sabía y por lo tanto constantemente se apartaba en medio de la multitud. ¿Dónde se encontraba? Se apartaba para encontrarse con el Padre. Nosotros estamos demasiado entretenidos para entrar por sus puertas. Estamos demasiado afanados en este tiempo y estos son distractores modernos que nos están apartando de este tiempo. Y yo quiero felicitarle a usted que está acá. Este programa precisamente porque hay algo especial en la madrugada, en la cuarta vigilia, porque cuando venimos le estamos diciendo a Dios ya no solamente con labios, porque dice el Señor, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces apartémonos de la retórica, de la palabrería, de las oraciones en público, del bonito hablar. Incluso usted puede estar hablando hasta en lenguas, pero si no hay frutos detrás de usted, no estará el Espíritu Santo dando testimonio de usted. No es lo que usted diga, es lo que el Espíritu Santo testifica ante el Padre acerca de quién es usted, acerca de sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Por lo tanto, Dios está trabajando hoy en los corazones de ese remanente, de esos hijos que han nacido del lugar secreto, porque aquí es donde somos transformados, aquí es donde he sido inspirado para tener las mejores estrategias en los negocios, para tener las mejores estrategias en la vida, en el matrimonio. Aquí es donde el Señor nos cambia. Aquí es donde el Señor me hace un mejor esposo, me hace un mejor hijo, me hace un mejor pastor, porque somos confrontados por la palabra como vistos en un espejo, donde la palabra revela aquellas cosas que a Dios no le agradan y esa comunión con el Espíritu comienza a trabajar en nosotros para llevarnos por ese camino de perfección en donde la Biblia dice en Proverbios que el justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No va a haber transformación si tú no estás en oración. No van a haber cambios si tú no estás rindiendo tu voluntad al Señor a través de la oración. Este es un tiempo oportuno. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y es lo que hemos estado olvidando, mis amados. Estamos afanados en mil y una cosa. Estamos preocupados porque otra iglesia, otro pastor puso la iglesia más grande. Estamos preocupados por lo que el otro tiene, por lo que el otro alcanzó, pero no estamos viendo en nuestro interior el dolor de Jesús por las almas. Hemos olvidado la pasión de las almas. Hemos olvidado que la venida del Señor está cerca, porque cuando dice entrad por sus puertas, es cuando tú te rindes, es cuando tú dejas tu humanidad, es cuando tú dejas de perseguir tus propios sueños y comienzas a tomar los sueños de Dios. Entonces te vuelves un instrumento de Él. Entonces se cumplirá la palabra en ti cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a llegar por añadidura. Desde hace varios meses, y esto se los comparto porque en la iglesia
Estamos en un edificio, en un auditorio, en donde antes teníamos crisis de parqueo. Hoy en día donde estamos tenemos alrededor de 120 parqueos, tenemos espacios, un auditorio grandísimo, tenemos mucho espacio, pero los costos de arrendamiento en el corazón de la ciudad son muy, muy altos. Pero le creímos a Dios y por fe dimos este paso. Entramos en este lugar, firmamos el contrato, pero los últimos meses, estoy hablando de casi 6 meses, 7 meses, lográbamos casi reunir el 25% de la cuota. El resto de la cuota, usted no se imagina la angustia. Es cuando dejé de dormir en paz, es cuando dejé de comer bien, es cuando yo andaba estresado, es cuando andaba cargado, tenía que ponerme parches, tenía que ponerme tomar relajantes musculares y estaba tan afanado, tan preocupado, y esos meses fueron tremendos. Y quiero compartir esta palabra porque el Señor me hace sentir en el corazón que hay muchos que están afanados y que han descuidado el altar. Hay muchos que han descuidado el altar por el afán y probablemente usted nos va a ver en retransmisión, pues esta palabra es también para usted, porque el Señor está haciendo un llamado a sus hijos, a aquellos verdaderos adoradores, aquellos que han nacido del lugar secreto. Y entonces estaba tan afanado que descuidé el altar. Estaba tan afanado que descuidé la oración y entonces comenzamos a hacer estrategias para recaudar fondos. Es cuando pusimos ventas, es cuando estábamos vendiendo hasta comida en la iglesia para recaudar fondos. Y es lo que muchas veces se hace para poder traer esos fondos. Pero el Señor nos hizo entender y en una madrugada nos lleva con mi esposa a Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4, verso 1 dice: en la aflicción, en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Muchas veces la crisis, el desierto, el problema, la tormenta o la dificultad que Él ha permitido en tu vida no es para destrucción, es para ensanchamiento. Es que si Él nos llama la atención a partir de esa crisis, entonces tú no estás entendiendo el propósito del Padre, porque tú eres un hijo de Él, por lo tanto Él te va a formar. Él es tu proveedor, Él es tu sustentador. Y entonces a partir de ese momento el Señor nos hizo entender y tuvo que quebrantarnos a nosotros como pastores. Y hasta ahí, estando ya quebrantados en el lugar secreto, nos hizo entender de que nos estábamos enfocando demasiado en la preocupación de una renta y no de su presencia. Y nos dijo: han descuidado mi altar. Reconocer esto para un pastor no es fácil, pero lo reconocimos. Le pedimos perdón incluso a la congregación. Y a partir de ese momento es cuando redoblamos esfuerzos en ayuno. Es cuando tenemos tiempos de oración con los líderes de madrugada. Es cuando estamos accesando por sus puertas con acciones de gracias. No solo con buenas intenciones, no con la intención de hacer la obra de Dios, de servirle a Dios. Decimos que le servimos a Dios, pero en nombre de ese servicio lo que hacemos es nuestra voluntad, pero no la de Él, porque no estamos en oración preguntándole a Él qué es lo que quiere, porque puedo ser pastor, puedo ser fundador, puedo ser doctor en teología, pero escúcheme bien, todo eso dice la Biblia, que delante del Señor, de acuerdo a Isaías, esos son trapos de inmundicia. Pensamos que por los títulos, pensamos que por lo que somos o por lo que tenemos, vamos a impresionar a Dios. Pensamos que Dios está a nuestro servicio. Nos equivocamos porque Él es un Dios todopoderoso, que hasta que no estemos quebrantados delante de Él, Él no se va a poder manifestar. Que lo único que vamos a hacer en esa condición es un estorbo para que Él se pueda glorificar, porque estamos estropeando, estamos obstaculizando el fluir de Dios con nuestra altivez, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia. Cuando no importa lo que seas o lo que tengas, cuando estás delante del Señor, tú derramas tu corazón. Es como aquella mujer de una dudosa procedencia en cuanto a su reputación. Dice la Biblia que lo primero que hizo ante su presencia es derramar ese frasco de alabastro, ese perfume lo derramó. Pero escúcheme bien, la gente, la sociedad sabía la condición de ella y ella entró a la casa de un fariseo, era un religioso. Dice la Biblia que el religioso se incomodó ante la presencia de ella, pero ella no puso su mirada en el religioso, ella puso su mirada en el maestro y se fue a los pies del maestro. Muchos lo que estamos buscando es plataforma, muchos lo que estamos buscando es el reconocimiento, es el renombre, estamos buscando la fama, estamos buscando ser vistos. Hoy en día las redes sociales nos llaman a buscar más likes, a buscar más compensación de la gente, del conglomerado, de los que nos están viendo, a tener más likes, a tener más views, y eso nos hace sentir bien. Eso es para nuestra complacencia, no es para la gloria de Dios.
Entonces comenzamos a hacer muchos cambios y el Señor nos comienza a decir, mira cuántas horas estás prendido en este televisor. Hoy en día, las series de plataformas, de películas, esas son las novelas modernas. Nosotros criticamos a las personas que ven novelas, pero mire, las series son novelas modernas. Y entonces ahí estábamos con mi esposa, mire, clavados en una serie y de repente llegaban las 12, la 1 de la mañana y ahí estamos y decíamos, qué buenísima está esta serie. Y estamos hasta ahí clavados, hasta en la madrugada viendo series, cuando el Señor nos llama la atención y nos dice, han descuidado mi altar. Entonces tomamos el teléfono y hay una marca de teléfono específico que da el resultado de cuántas horas usted ha pasado en pantalla, cuántas horas usted ha pasado en redes sociales, cuántas horas usted ha pasado en ocio. Hubo un día que había pasado 8 horas y 45 minutos ese día en redes sociales. Y uno dice, pero no he pasado tanto. Es que mire, tenemos una manía que cada 5 minutos estamos viendo redes sociales. Es una dependencia, es una compulsión. Estamos dedicando tiempo a lo que no edifica, a lo que no glorifica a nuestro Padre. Entonces el Señor me dio instrucción, me fui a la compañía que nos distribuye cable. Me dijeron, mire, le vamos a dar 180 canales de Full HD. Mire, si cuando yo me siento puedo ver solo uno, no necesito 180. Entonces, y le fue a decir, ¿sabe qué? Córteme todo el servicio de cable. No quiero tener cable. Y entonces, después de eso, tomé mi teléfono y borré las apps. No quiero parecer ni sonar religioso, porque no es que cerré mis redes. Tengo funcionando mis redes sociales, pero las eliminé de mi teléfono. ¿Sabe por qué? Porque cada vez me decía el Señor que yo me despertaba, lo primero que veía era el teléfono, lo primero que abría era las redes sociales para conectarme con el mundo, para saber cómo el mundo estaba. Y nosotros no somos personas que que el mundo depende de nosotros, no somos empresarios millonarios que estamos revisando cómo va el mundo, cómo va la bolsa de valores, cómo va esto. Si tú no te metes, no va a pasar nada. Si tú no te metes, no se va a caer la bolsa de valores. Y yo ya lo hice, ya llevo, óigame bien, ya llevo casi 2 meses de haber borrado las apps de redes sociales de mi teléfono. Ese es tiempo que ahora pasamos en la presencia del Señor. ¿Sabe dónde? En oración. Cuando decíamos con mi esposa, vamos a llegar a la casa, nos vamos a distraer y vamos a pasarla juntos. ¿Sabe qué era pasarla juntos? Cada quien con su teléfono viendo redes sociales. Y así pasaba 1 hora, pasaban 2 horas. Llegábamos hasta la 1, 2 de la mañana viendo series completas. Todo ese tiempo es el que estábamos perdiendo en intimidad con Dios. Entonces, cuando dice acá Salmo 100, entrad por sus puertas con acciones, ya no con buenas intenciones, porque buenas intenciones tienen muchos, pero no agradan el corazón del Padre. Las acciones son las que van a determinar tu prioridad. Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, esa acción. Y entonces yo dije, tomar la cruz del Señor significa tener que venir delante de Él y tener que estar en medio de las circunstancias, tener que negarme a mí mismo. No es la oración. Porque yo eso pensaba y para muchos madrugar es difícil, yo lo sé, no es fácil madrugar. Ayunar es una cosa tremenda, es una cosa bien difícil para muchos. Pero escúcheme bien, yo antes pensaba que tomar mi cruz y seguir al maestro era tener que orar por varias horas. ¿Y cómo eso cuesta? Eso es difícil. Eso no es fácil. Entonces venir y ayunar, uno dice, eso estoy pagando el precio, estoy tomando mi cruz. Otras personas dicen, es que mi cruz es mi marido, pastor. Usted viera ese hombre, usted viera esa mujer que en la iglesia es una, pero aquí en casa usted viera es otra. Y entonces eso es lo que pasa, de que estamos en medio de el mover de Dios, pero no está sucediendo nada en nosotros. Porque no estamos muriendo, no nos estamos negando a nosotros mismos, no estamos tomando la cruz. Entonces la cruz no es el marido que no quiere hacerle caso, no son los hijos que no quieren sujetarse, no, esa no es su cruz. La cruz para Jesús significó, escúcheme bien, muerte. En otras palabras, en esa cruz su cuerpo fue molido. Y es lo que muchos hoy en día no estamos dispuestos a hacer, porque no queremos dejar nuestra zona de confort, porque no queremos renunciar a lo que nos trae complacencia, a que lo que nos trae placer, distracción. No queremos dejar las redes sociales. Las redes sociales son una tremenda herramienta. Yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo, sería uno de los más grandes influencers de nuestro tiempo. Y él
dejaría la palabra constantemente en redes, estaría dando enseñanzas, utilizaría bien las redes. Pero las redes no las estamos usando para la gloria de Dios, sino para la gloria nuestra, en donde lo que está haciendo es elevando nuestro ego y nuestro orgullo, pero no estamos glorificando a Dios. Entonces, para Jesús la cruz significó muerte, pero nosotros no queremos morir a nosotros mismos, no queremos renunciar a la carne. Dice la Biblia en Romanos que solamente el Espíritu discierne las cosas del Espíritu. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 8, que aquellos que andan en la carne no pueden agradar a Dios. El verso 14 dice que aquellos que viven en el Espíritu serán llamados hijos de Dios. Mientras usted no tenga una vida del Espíritu, mientras usted no se niegue a sí mismo, mientras usted no renuncie a su carne, entonces usted no va a poder tomar su cruz. Yo pensé que tomar mi cruz era tener que madrugar, a orar, ayunar, leer la Biblia. Yo decía, estoy tomando mi cruz, estoy pagando el precio. No, esos son los requisitos básicos de un hijo de Dios. Esas son disciplinas espirituales. Tomar la cruz significa hacer lo que el apóstol Pablo decía en Romanos 12, en el cual él dice: por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Jehová. Eso es pagar el precio, pero es lo que no queremos ahora. No quiero ceder a la complacencia, no quiero ceder al placer. Quiero que Dios me sirva, quiero que Dios me escuche mi oración, quiero que Dios haga las cosas, quiero que Dios cambie mi entorno, pero yo no quiero cambiar, pero yo no quiero ceder, pero no, yo no quiero renunciar a nada, yo no quiero dejar mi carne, yo quiero seguir tal y como estoy. Entonces tenemos hoy en día un evangelio demasiado mediocre, por lo tanto los resultados no serán los que Dios ha prometido. Es por eso que muchas cosas no están sucediendo, porque no estamos muriendo a nosotros mismos, porque no estamos pagando el precio. Queremos la gloria, pero no pagar el precio. Escúcheme bien, este es un tiempo en donde los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, se van a levantar para agradar el corazón del Padre, en donde no solamente va a ser una apariencia, sino una verdadera acción del corazón, conforme a Salmo 104, cuando dice: entrar por sus puertas con acciones. Determinado, un hijo que es radical, un hijo que no está negociando su tiempo con Dios, porque cualquier cosa es más importante que Dios. Nos despertamos y lo primero que hacemos es ver las redes sociales, no la Biblia. Hay ocasiones donde hemos estado en casa, salimos de casa, vamos para el trabajo. Escúcheme bien, si se le olvida su teléfono celular, donde usted vaya, usted se regresa por su teléfono. ¿Cuántas veces usted se ha regresado porque olvidó la Biblia? ¿Cuántas veces usted se ha regresado porque dice: Señor, no tuve tiempo contigo, me voy a regresar a orar? No, ¿por qué? Porque si llegamos tarde al trabajo nos despiden. Escúcheme bien, ese es el problema, porque hemos malentendido y pensamos que tenemos que cumplirle a nuestro jefe, pero no cumplirle a Dios, porque decimos: Dios me entiende, Dios me va a excusar, Dios me va a comprender. Es por eso que cualquier cosa, el nene amaneció irritado, decimos: pues hoy no voy a la iglesia. Su vecina llega donde su casa, entonces usted dice: pues desayunemos y pasémosle en casa, y dejamos al Señor por cualquier cosa. Y ese es el problema, que Dios no es una prioridad, pero a la hora de la oración tú quieres ser una prioridad para Dios. Tú quieres ver cumplimiento, tú quieres ver el favor de Dios sobre tu vida, tú quieres ver las bendiciones desatarse sobre tu vida, pero eso no va a suceder sino hasta que cargues tu cruz, hasta que aprendas a negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirlo. Entonces es cuando tú vas a entrar, es cuando tú vas a tener ese acceso al trono de su gracia. Y dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando entendimos esto, es cuando dejamos de pedirle a Dios. ¿Sabe? Desde hace 2 meses atrás que dejamos de pedirle a Dios y simplemente nos ocupamos de su presencia. Y voy a compartirle algo que es muy difícil para un pastor poder hacerlo. Y esto me pasó, y con esto quiero ir ya terminando. El domingo, cada vez que yo llegaba a casa, usted sabe, a uno de pastor
la iglesia lo ama, lo consiente, y yo me considero muy consentido por la congregación, muy amado, están pendientes, mire, me llevan siempre pupusitas de desayuno, me llevan desayuno típico, esos huevitos con loroco, todo lo que usted se le puede imaginar que es sabroso acá en El Salvador. Y entonces el domingo me llevan juguito de naranja natural y me preparan el desayuno. Mire, uno entra, otro, me llevan postres. Hay domingos donde para el desayuno tengo 3, 4 postres. Tengo pancito dulce, tengo semita de aquella que aquí en El Salvador le decimos mieluda. La alta, imagínense. Y todo esto rico, y entonces ni sé qué comer de todo lo que me llevan. Pero entonces el Señor, siempre en oración, en intimidad, antes del servicio me dijo, hijo, tú vienes a servirme, pero no te veo sirviéndome. No te veo administrando mi presencia, porque tu oficina, la cual tiene que ser un santuario para poder preparar mi presencia, porque yo soy el que le voy a hablar a mi pueblo. Tu oficina parece un comedor donde la gente entra y sale. No estás cuidando mi presencia. Yo no te veo a ti sirviéndome, a ti te están sirviendo. Y el día domingo es para mí, me dijo. Así que a partir de ahora yo quiero que tú cierres la oficina y nadie entre a esa oficina. Y tú me vienes en ayuno, me dijo, porque ese día tú lo vas a dedicar para mí, porque tú estás para mi servicio, no para que te sirvan. Y entonces me dijo, ese día te vas a venir en ayuno. Y a partir de ahí tuve que hablar con la directora de servidores y le dije, hermana, no me pase más comida. Si me traen algo, la oficina va a estar cerrada. Y normalmente llegamos con mi esposa unas 2 horas antes. Y era un tiempo para platicar, mire, mi teléfono sonaba, pastor, mire, voy en el camino, se me quedó el carro. No te preocupes, ahorita contacto a un hermano para que te mande un mecánico. Pastor, mire, se terminó el agua, no importa, ahorita voy al supermercado a comprarla. Pastor, mire, se terminó esto, falló esto otro. Y andaba para arriba y para abajo. El Señor me dijo, tienes que estar en mi presencia, porque hemos desvalorizado la oración, porque la oración es el canal que te conecta con el corazón del Padre, porque lo que tú vas a hacer son las obras que Él te envió a hacer, no es tu obra, ni tampoco tu voluntad, en donde estamos buscando el servicio, la autocomplacencia, sentirnos bien, que nos atiendan, que nos reciban, que nos presenten. Pero el Señor me dijo, tú vas a apagar tu teléfono, tú no vas a contestar llamadas, tú vas a atender mi presencia. ¿Sabe? A partir de ahí comenzamos a hacer cambios estructurales en la iglesia. Soy doctor en teología y eso no me lo enseñaron en la universidad. El administrar la presencia, ¿sabe quién me lo enseñó? Me lo enseñó el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador. ¿A dónde sabe usted me lo enseñó? Me lo enseñó en oración. Y aquí es donde me dijo, yo quiero más atención. Estás demasiado distraído. Te quejas por la crisis que está pasando en la iglesia, pero no estás viniendo a mi presencia. Estás acudiendo a Netflix, estás acudiendo a HBO Plus, a Disney Channel, estás acudiendo a esos lugares para distraerte, para entretenerte, pero yo te necesito en mi presencia. Y este es un llamado para este tiempo, en donde hoy en día las redes nos controlan, en donde hoy en día usted va a ver a niños, a adolescentes con teléfonos que valen más que la renta de una casa. Estoy hablando de un mes. Valen teléfonos que valen más de la renta de una casa y los tienen a su disposición, en donde lo que le estamos entregando a los niños en las manos es preparándolos para estar distraídos y desenfocados el resto de su vida. Si uno de adulto batalla para administrar bien su teléfono, imagínese ahora un niño, imagínese ahora un adolescente. Por lo tanto, el Señor me dijo entonces que tenía que estar en su presencia. Y este último minuto que me queda, quiero cerrar con esto. Dice, por sus atrios con alabanza. A partir de ese momento nos dedicamos, mis amados, a buscar la presencia de Dios, simplemente a administrar la presencia de Dios. Es cuando quitamos todo distractor, es cuando nos enfocamos en su presencia. Tenemos ya más de 2 meses de no pedirle a Dios por finanzas. Tenemos más de 2 meses de no estarle pidiendo a Dios la cuota. ¿Sabe qué es lo que le estamos pidiendo? Es quebrántame, es levanta en mí un corazón que te busque, pon hambre en mí. Y esto ha traído un despertar y un avivamiento a la iglesia como nunca antes. Yo quiero testificarle hoy a través de este medio que el mes pasado fue, en todo lo que va del año, el mes que con toda solvencia pudimos pagar el edificio.
y los recursos están llegando. El Señor cumple su palabra cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a llegar por añadidura. Estamos viendo un despertar, estamos viendo un cambio tremendo en las finanzas de la iglesia. Para un país como el nuestro, acá en El Salvador, tener que reservar una renta de $5,500 cada mes, eso es una cosa difícil. Entonces, pero para Dios no hay nada imposible. Y quizás usted está afanado con la renta de su casa, con la cuenta del hospital, con la crisis que está enfrentando. Yo quiero decirle que el problema no es el problema es que no estamos acudiendo al lugar secreto. La oración es la llave que va a abrir esas puertas, mi amado. Ese es el secreto que yo puedo compartirte de la provisión, de todo lo que el Señor nos da. Entonces, cuando entramos en esa acción, no en palabras, no en buenas intenciones, sino en la acción por sus atrios con alabanza, es cuando le adoramos de verdad, es cuando bendecimos su nombre, es cuando tu oración cambia y deja de ser una quejabanza, deja de estarse quejando como el pueblo de Israel en el desierto, sino que comienza a adorar a Dios por lo bueno que Él es, por lo fiel que Él es cuando entonces el Señor va a ser entronado y Él va a tomar el control en tu vida y en tu corazón. Así que mis amados, en esta hermosa mañana yo quiero dejar en tus manos esta palabra. Es un reto para que tú busques el lugar secreto, para que tú vengas a su presencia y que le permitas a Él tomar el control de tu vida. Así que quiero orar por ti, por aquellos que están, sé que hemos tenido un tiempo hermoso de oración, pero vamos a cerrar con un clamor en donde antes de orar, yo quiero que le pidamos perdón al Señor por el tiempo que hemos descuidado su altar. Porque queremos ver la gloria de Dios, pero no lo estamos viendo a Él. Estamos viendo la necesidad. Estamos viendo el coche que quiero comprar del último año. Estamos viendo la casa donde quiero vivir. Escúchame bien. Tenemos que buscar su presencia y todo lo demás va a llegar sin que tú lo busques. La sanidad va a llegar sin que tú la busques. La provisión, los recursos, lo estamos viviendo. Dios es un Dios proveedor. Así que quiero que oremos, no para seguirle pidiendo, quiero que oremos para que nos quebrante, para que podamos entrar por sus puertas con acciones de gracias, para que podamos reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Él. Ore conmigo, por favor. Padre y buen Dios, estamos hoy delante de su presencia. Le pedimos, Señor, que sea usted tomando el control de nuestras vidas. Y venimos hoy delante de usted para pedirle perdón. Perdón por lo distraído que hemos estado. Perdón por el afán. Usted le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás. Estás haciendo todo lo posible para tratar de agradarme, pero tu corazón está lejos de mí. Hoy nuestro corazón se alinea al del Padre y a través de la oración, Señor, yo oro como hijo suyo y ministro de su palabra, para que ponga en el corazón de sus hijos un despertar, para que ponga hambre por su presencia, para que hayan hijos enamorados de su presencia, de este lugar secreto, de este tiempo de oración, para que hayan hijos nacidos de este lugar secreto. Padre, bendiga el corazón de sus hijos y manifiéstese de una manera gloriosa en cada necesidad, conforme a sus riquezas en gloria, pero que el corazón de sus hijos, de cada uno de nosotros, sea transformado, sea conmovido y sea traspasado por el Espíritu Santo para poder venir delante de su presencia, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y presentar nuestra ofrenda que somos nosotros cada día en santidad delante de usted. Le damos las gracias, bendecimos su nombre y le entregamos este tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ha sido de verdad un verdadero placer poder compartir esta hermosa mañana con ustedes. Amanecer el día, imagínense, en la presencia del Señor. Cuando usted amanece de madrugada en el Señor, ya usted es un campeón porque le ganó al sol. Le ganó a todos los demás porque comenzó su día estando ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí fue un placer este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Que el Señor les bendiga y le entrego este tiempo a mi hermana Ileana. Bendiciones. Gracias, bendiciones, Pastor Ernesto. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Muchas personas dicen, yo quiero saber cuál es la clave. Pues él la dijo, la oración, la gratitud, la alabanza, humillarnos ante el Señor, morir a nosotros y dejar que Él viva. Gloria al Señor. Y darle la preeminencia, darle a Él la prioridad. Esa es
Gloria al Señor, la clave. Él tiene que ser primero en todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, el Señor te las dará por añadidura. Siempre lo he dicho, yo me ocupo de las cosas del Señor porque Él es mejor ocupándose de las cosas nuestras. Gloria al Señor. Bendiciones, pastor. Saludos a su amada esposa, a la congregación y damos gracias al Señor por este espacio y por el tiempo que nos ha permitido y conocerle. Bendecimos a los pastores Ayala, quienes han sido el canal, el puente para que nosotros podamos conocernos. Muchas gracias, bendiciones.